Hola a todos, soy Bernat, el manager de Nayanes Ayman. Estamos ahora mismo a miércoles, tan solo falta una semana y media para que Nayanes dispute el título del Ratxa d'Abner contra Pets-Morakot. Kevin Martínez fue el primer español de la historia en disputar un título del Ratxa d'Abner, pero por desgracia faltó muy poco, pero no logró alzarse con la victoria, así que Nayanes podría hacer historia al ser el primer español en ganar este prestigioso título, ya que el Ratxa d'Abner Stadium es el primer estadio de Muay Thai de la historia y el título del Ratxa d'Abner el primer título mundial de Muay Thai. Entonces, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre su rival, Pets-Morakot Petchyindee, el cual es muy conocido, es un campeón muy laureado, también polémico y muy peculiar, y vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria y después veremos cuáles han sido sus últimas peleas, cómo ha sido el rendimiento en estas últimas peleas, y ya en la última parte del vídeo analizaríamos cuáles son las claves que harán que Nayanes se alce con la victoria y haga historia. Así que quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Bueno, para hablar sobre la trayectoria de Pets-Morakot, permitidme que recurra a Wikipedia, ya que pues yo llevo muchísimos años en esto y prácticamente le conozco desde su primera etapa, cuando estaba en el circuito tailandés, y sus últimas peleas, tanto en One Championship como en RWS, las he seguido muy de cerca. Sin embargo, pues necesito un hilo, ya que pues, es un peleador que se ha mantenido muy activo y es difícil acordarse de pues, la línea cronológica de lo que ha ido haciendo. Entonces, si nos venimos un poco abajo, Pets-Morakot viene de un pueblo de Tailandia. Normalmente los tailandeses en el 99% de los casos pelean por necesidad, empiezan desde niños en las provincias y si en las provincias destacan y son buenos, un ojeador les suele traer para Bangkok, que es donde se encuentran pues digamos los grandes estadios como es el Ratcha d'Abner y el Lumpini, para pues que procedan así su carrera como peleadores. Probablemente Pets-Morakot esté en unas 300 y algo, 400 combates, sin embargo obviamente pues Wikipedia solo recoge pues los importantes o cuando han habido títulos de por medio o ya su última etapa en ligas internacionales, ya que pues en Muay Thai es prácticamente imposible poder llevar el tracking de todas las peleas. Entonces, bueno, cuando Pets-Morakot viene a Bangkok, hace sobre todo carrera en los primeros años en el Lumpini, más que en el Ratcha d'Abner, y ya desde niño, en pesos pequeños, vemos aquí en Mini Mosca, se va proclamando campeón del Lumpini. Va peleando también en el Ratcha d'Abner, aunque no es por el título. Posteriormente incluso tiene 5 peleas en boxeo profesional, todas ganadas, se proclama campeón de Tailandia en boxeo profesional, ya que pues, su promotor también tiene o tenía un evento de boxeo, entonces hace sus pinitos en boxeo, pero básicamente el 90% del tiempo, 95% está centrado en Muay Thai. Vuelve a ser campeón del Lumpini y aquí vemos que esto es todo el rato el circuito tailandés. Va subiendo de peso porque se va haciendo mayor, va cogiendo cuerpo, pero básicamente es todo el rato circuito tailandés. Sobre todo hace carrera en el Lumpini, en el Ratcha d'Abner no le va tan bien, aunque disputa algún título, pero no es aquí aquí disputa un título, por ejemplo, pero no lo gana, ¿vale? No consigue hacerse campeón del Ratcha d'Abner, pero en el Lumpini va bien, se va haciendo campeón en varios pesos, va defendiendo su cinturón, ya empieza a entrar un poco en eventos del circuito tailandés donde pues hay algún extranjero, que eso también pues les hace pues acostumbrarse a, no es lo mismo extranjeros que tailandeses, hay diferentes estilos, pero eso también le hace a un tailandés más completo, el que tiene experiencia con extranjeros, al que solo se está enfrentando con tailandeses. Eso no significa que los extranjeros tengan que ser mejores precisamente, pero sí que es un estilo distinto a lo que suele hacer un tailandés y está bien pues que se acostumbren, porque después si no en una liga internacional lo pueden pasar mal si nunca han tenido experiencia peleando con luchadores extranjeros. Entonces, bueno, vemos aquí que sigue haciendo este camino, ya conforme va cogiendo peso, sale también
fuera del Lumpini y del Ratchadamnern. Aquí hace pues alguna pelea, vemos aquí una pelea con un francés en el Toyota Marathon, que era un torneo muy prestigioso de Muay Thai que se disputaba antes todos los años, patrocinado por Toyota, obviamente. Sigue haciendo su carrera aquí, hace incluso un título WMC, gana la Toyota Cup, va probando extranjeros, vemos aquí que pelean en un Yokao con un francés, pelea también en un Top King World Series, que entonces eran pues las ligas internacionales del momento, y aquí ya en 2018 entra en un nuevo punto en su carrera, que podríamos decir que es cuando empieza el circuito internacional y empieza en las ligas internacionales de verdad, formando parte directamente de One Championship. Por ello en One Championship gana su primera pelea, después vemos que pierde contra Laverdi Razamanov, que es un peleador ruso de países alrededor de Rusia muy completo, que pega muy fuerte con las manos. Gana por KO a Liam Harrison, gana un japonés, empieza en One en un peso más pequeño, más o menos empieza creo en 63 y medio, al poco sube a 66 y después acaba subiendo a 70, porque más o menos él empieza en One con 24 años y es esa edad donde los peleadores aún pueden hacer cortes de peso grande y pueden mantenerse en un peso bajo, pero después ya pues digamos que es esa edad de los 25 ya que se hace más hombre, poco a poco empieza a coger cuerpo y ya va subiendo progresivamente, pasa por los 66 muy brevemente para aquí 3 o 4 peleas, pero ya enseguida se planta en los 70 kilos. Aquí hubo una pelea muy polémica con Giorgio Petrosian, donde le dan ganador encima del ring a Pechmorakot, pero después deciden que no y dan un no contest y hacen una revancha y vuelve a perder y bueno, hubo mucho drama en esa época por esto. Y después sigue peleando en One, en los 70 kilos y gana. Yot Clay, un peleador muy conocido. Charlie Peters en aquella época era un peleador inglés también muy fuerte. Jimmy Vienot, un peleador francés del circuito internacional muy complicado. Gana, hasta que pierde con Tawan Chai el título mundial, ¿vale? O sea, ya desde hace unas peleas, aquí gana por primera vez en 2020, gana el título de One, de Muay Thai, el mundial de Muay Thai de One, que era la primera vez que lo hacían, lo disputa, lo gana y lo defiende tres veces, hasta que en la cuarta pelea lo pierde con Tawan Chai. ¿Vale? Además es una pelea muy dura, muy ajustada y Tawan Chai lo pasa muy mal, le toca ir a la guerra, le toca sufrir, se dan una buena paliza entre los dos, pero bueno, al final le dan ganador a Tawan Chai, cosa que no sienta muy bien a su promotor y a su equipo, y esta fue una de los causantes o de los detonantes para que todo el equipo de Pedindi se fuese de One Championship e hiciesen la transición a RWS, que es la promotora internacional de Ratchadamnern Stadium, que en esos momentos pues empezaba un nuevo proyecto dentro de Ratchadamnern Stadium para pues abrir el Muay Thai al mercado internacional. En ese momento entra en RWS, va ganando todas sus peleas, entra en el torneo del 2023, donde gana a Shadow Singamawin, que era el campeón del año anterior y que venía de subida, gana a la leyenda Yotwicha, pero al final pierde en la semifinal con Tananchai Sitsongpenong. Básicamente pierde porque Pechmorakot es un peleador que suele hacer mucho, es muy completo, tiene mucha maldad, tiene mucha mala fe, en el sentido de que todo lo que hace lo hace con muy mala intención y va a hacer daño, pero al mismo tiempo sabe jugar bien con el juego de la puntuación, porque pues es tailandés y tiene muchas peleas, entonces tiene lo bueno de un tailandés de saber tener ese control de tiempo y esa inteligencia a la hora de puntuar y controlar los tiempos del combate, pero también tiene esa parte más occidental, como aquel que dice que es que tiene mucha maldad y todo lo que hace es para hacerte daño y es para buscar noquearte, no va con bromas ni va con florituras. Entonces esa pelea con Tananchai se le complica un poco porque Tananchai es un peleador muy largo, que va muy bien con la distancia, va muy bien con el pateo
y Pechmorakot no consigue descifrarlo, no consigue acortar esa distancia para con golpes de poder hacerle daño y quitarle ese pateo y quitarle esa movilidad. Entonces pues pierde la pelea, y ahí pues tiene un antes y un después en su carrera, porque básicamente se desmotiva y en un principio dice que se retira, pero bueno, al final no se retira, pues porque está en un buen momento, es peleador. Le ofrecen aquí 2 peleas en Japón, en shootboxing, con un peleador japonés muy conocido, con Kaito. La primera la gana con algo de polémica, la segunda la pierde también con algo de polémica, y después se va a pelear con un iraní en China y pierde esta pelea. Básicamente en esta pelea se le ve algo fuera de forma a Pechmorakot. En esta época recordemos que desde que pierde con Tanan-Chai dice que está retirado, y a veces los thais cuando dicen que están retirados no es que no vayan a coger más peleas, sino es que no se lo toman muy en serio. En esa pelea con el iraní, básicamente lo que se le ve es lento, poco explosivo. El iraní viene en plena forma, viene en su prime y pues está mucho más explosivo, mucho más acertado. Cabe destacar también que es una pelea reglas kickboxing, entonces Pechmorakot no tiene los codos ni tiene el clinch, que eso también le quita ventaja, pero básicamente ese día está lento y poco acertado, sin desmerecer a su rival iraní, pero no es el rendimiento de Pechmorakot habitual. Durante toda su carrera, Pechmorakot ha sido un peleador bastante polémico. Dejémoslo en que es un ejemplo como deportista en cuanto a sus rendimientos en el ring, pero no es tan ejemplo como deportista en lo que es fuera del ring. Me remito a los hechos, para nada juzgo, simplemente digo lo que es y digo lo que es conocido. Y pues él al final está en un gimnasio donde el 90% de los peleadores en ese equipo son jóvenes, y pues en ese momento, entre que que no está motivado y tal, pues hace un cambio, se va a otro gimnasio, que de hecho vuelve a su pueblo, a las provincias, y pues se pone a entrenar ahí él en las provincias con su equipo de allí, sin saber muy bien qué pasa. Cambia de promotor, y pues parece ser que esto le viene bastante bien. Y bueno, de lo que hablamos de que pues no, fuera del ring no siempre es el mayor o el mejor ejemplo, también hay que entenderles que pues llevan toda la vida desde niños haciendo esto, lo empiezan a hacer por necesidad, después al final pues cuando, incluso siendo muy bueno, tampoco antiguamente, hasta que no llegaron las ligas internacionales, tampoco se hacía mucho dinero, y pues es normal que a veces le guste desfogarse y desfasarse, pero pues no era muy, digamos, muy bueno para el ambiente de su gimnasio, y pues al final deciden que entrene por su cuenta, la suya, y sorprendentemente le va bien, porque vuelve a RWS en noviembre del 24, de 2024, de hecho el mismo día en que Kevin disputó el título del Rachad Abner, Kevin Martínez contra Consoglé, que yo estaba allí. Sube una categoría de peso a 72,5 porque con el tiempo coge cuerpo, coge peso, pero sorprendentemente se le ve muy fuerte, se le ve más en forma que nunca, no solo más grande y ya está en plan de grasa o de haber comido de más, sino de haber entrenado bien y estar fino. Se le ve incluso grande para esa categoría de peso y muy bien puesto a punto, y aquí pues reaparece y hace una buena pelea, donde él dice que no está del todo bien porque no lleva tantos meses entrenando en serio y que necesita un par de peleas más para estar en su prime, pero hace una pelea con el inglés Joe Ryan, que Joe Ryan en ese momento era el actual campeón del Rachad Abner y también campeón mundial prácticamente unificado por todas las federaciones en ese peso, y pues le gana Joe Ryan. Hace una pelea en la que pues aprovecha su inteligencia y la puntuación y consigue alzarse con la victoria. Después hace una pelea en China que vemos que pierde, probablemente reglas kickboxing, tampoco se la toma en serio porque ya está más centrado en Rachad Abner. Y ya en 2025 hace una pelea contra Josh Hill,
donde es bastante superior y le hace bastante daño a Josh, que es un peleador joven con mucho futuro, muy fuerte, un atleta, pero pues aquí se notó las tablas de ring y esa experiencia tan grande en el circuito internacional y con rivales de tan gran entidad. Y ya pues por último podemos ver aquí pues que su siguiente rival será Naya Ness por el título del Ratchabner Stadium. Y como hemos visto analizando un poco su trayectoria, Pech-Morakot no es invencible, pero sí es un peleador difícil, es un peleador complicado y hay que ir plenamente en forma, plenamente enfocados para pues poder ganarle y poder sacarlo de su juego y ganarle esa pelea. Vemos que pues en el último periodo, en el último año, en ese periodo ha perdido contra el iraní, contra un japonés, ha perdido después esa pelea en China. Todo esto no eran reglas Muay Thai, eran reglas kickboxing, también era fuera de casa, ya que él en Tailandia, él y normalmente todos los tailandeses rinden mucho mejor, cuando van fuera de casa se desinflan un poco. Y bueno, pues vemos que es un campeón más que consolidado, es también un peleador polémico y un personaje, pero pues es mejor que exista que no exista, porque hace el Muay Thai y el mundillo pues mucho más divertido. Y pasemos a la segunda fase del vídeo, que es que pues vamos a analizar brevemente, sin extendernos tampoco demasiado, no vaya a ser que lo vayan a ver, un poco cuáles serían las claves para que Naya Ness se alce con la victoria. Naya Ness en sus últimas peleas, su última pelea en RWS, vino de ganar con mucha superioridad a un peleador que estaba rankeado el segundo en la categoría de peso, y después viene de haber sido 2 veces seguidas, haberse proclamado campeón mundial en Madrid y después también en Italia contra la leyenda Sutsakorn Sorklimni, un tailandés también de mucha reputación y con mucha experiencia. Y bueno, pues las claves de esta pelea, en primer lugar, será la distancia. Pech-Morakot está muy cómodo en una distancia larga porque ahí puede jugar el juego del pateo y de la puntuación, y también está muy cómodo en una distancia muy corta. En una distancia muy corta él con el clinch y con los codos puede llevar un poco el terreno a su favor. Por lo tanto, la distancia que sería la ideal para que Naya Ness pueda ir castigándolo y pueda ir ganando esa pelea llevándose el gato al agua, será una distancia media corta, donde pues Naya Ness puede jugar con ese trabajo de presión y con ese trabajo de demolición, anulando las dos distancias donde Pech-Morakot está más cómodo. La siguiente clave será el saber diferenciar bien el juego de la puntuación a el juego, digamos, de demolición y de ser contundente y hacer daño. Las reglas de RWS, a diferencia de las reglas de Muay Thai de 5 asaltos, favorecen más la contundencia y el hacer daño que pues el propio control de la pelea o la puntuación. Por ello no conviene entrar a jugar con un tailandés al juego de la puntuación, ya que pues tienen mucha más experiencia, llevan, como aquel que dice, más horas de vuelo haciendo esa estrategia, y es mucho más probable que te ganen. Incluso no le salió bien esa estrategia a Chow Ryan, cuando Chow Ryan es prácticamente un tailandés, aunque sea inglés, pero su estilo es el de un tailandés puro, y ni tan siquiera él, viniendo con esa trayectoria, ¿no? Pues Joe no pudo ganarle. Por ello, lo importante será el no entrar a ese juego de puntuar, sino entrar a un juego de demolición, de hacer daño y de que se note esa contundencia y de que está notando los golpes de Naya Ness. Eso pues a la hora de salir a las cartulinas puede hacer que los árbitros y los jueces del Ratchabner pues se decanten por Naya Ness. Y la tercera clave, después de esta segunda clave de los golpes de poder muy importantes, la tercera clave sería el ritmo. El ritmo y la asfixia. Se necesitará poner un ritmo alto, ya que si no es un ritmo alto y no, digamos, no se empieza a fatigar, no se empieza a cansar y no se empieza a encontrar un poco presionado, Pech-Morakot está muy cómodo y ahí pues puede usar todas sus armas y triquiñuelas a sus anchas. Por ello será muy importante
presionar y presionar, que se canse y que además se note que va rehuyendo la pelea, que ya no aguanta el ritmo y que ya no quiere, como aquel que dice, ese choque o esa confrontación. Eso también puede ser, primero, muy importante para los árbitros, pero también muy importante para que Naya Nez pueda hacer ese trabajo de demolición en esa distancia media-corta, donde pues le puede ir haciendo daño y lo puede ir castigando. Y pues, ¿por qué no? En una de esas, pues buscar un golpe de poder y pues buscar una cuenta de protección que dejaría las cosas mucho más claras, o incluso el propio knockout, ya que pues Naya Nez viene ahora mismo en un pico de forma, viene con ritmo de ring y perfectamente está en un momento donde puede noquear a Petsmorakot. Y bueno, esto sería el resumen de quién es Petsmorakot, cuál es su trayectoria, cuáles han sido sus últimas peleas y cuáles serían las claves para que Naya Nez se alce con esta victoria. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dejadme comentarios o cualquier opinión abajo y nos vemos en el futuro. Saludos a todos.